licenciados en otras materias o especializados en otro tipo de ciencias, antes de empezar a tratar en concreto la cuestión de la regulación constitucional de las Fuerzas Armadas y de la política de defensa, voy a hacer una ligera mención al concepto de supremacía constitucional del Estado de Derecho. Por cuanto, de alguna forma, el principio de supremacía constitucional es la base del funcionamiento, obviamente, de todos los poderes del Estado. En primer lugar, del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial, de los poderes de las comunidades autónomas y, por supuesto, también respecto a las Fuerzas Armadas y, de alguna manera, condiciona toda la política de defensa y de seguridad del Estado. En este sentido, decir simplemente que efectivamente en los ordenamientos constitucionales de derecho moderno, de corte occidental, la base del ordenamiento jurídico es el principio de supremacía constitucional, es decir, de alguna forma la Constitución se constituye como la base de todo el ordenamiento jurídico del Estado. Es decir, es no una norma, sino una supranorma respecto a todas las demás normas del Estado. Por un lado va a ser efectivamente la norma básica de convivencia de todos los ciudadanos, sobre todo al reconocer lo que son los valores superiores, al reconocer lo que son los derechos fundamentales de la persona. En el caso de la Constitución española, la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución, pero luego va a ser efectivamente la norma que dibuja todo lo que es el entramado de los poderes del Estado, es decir, la corona, las Cortes, el Gobierno, las relaciones entre el Gobierno y las Cortes, el Poder Judicial, la Hacienda Pública, el Estado Autonómico y, obviamente, también el Tribunal Constitucional. Pues bien, la Constitución, como norma suprema, por tanto, se configura en el ordenamiento de alguna forma como la cúspide de todas las demás manifestaciones del Estado. ¿Qué quiere esto decir? Pues de alguna forma que todas las demás formas de normas del Estado, los estatutos de autonomía, las leyes orgánicas, la capacidad normativa del gobierno, los reglamentos, se ven sujetados a las premisas básicas que establece la Constitución. Y ello quiere decir también, por tanto, que todos los tipos de normas que encontramos en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, manifestaciones del derecho civil, manifestaciones del derecho penal, manifestaciones del derecho administrativo, del derecho laboral, del derecho de extranjería y, por supuesto, también del derecho internacional y del derecho militar, se van a ver condicionados a los presupuestos básicos que establece la Constitución. Por tanto, y ya entrando en la cuestión que nos atañe tratar esta tarde, hay que decir que la Constitución, por un lado, va a establecer normas genéricas de actuación con respecto a las Fuerzas Armadas, va a establecer normas genéricas de actuación respecto a la política de defensa y seguridad, sobre todo en orden a la salvaguarda y respeto de todos los poderes del Estado, también del poder militar, respecto a los derechos fundamentales contenidos, como digo, principalmente en el título primero de la Constitución, pero luego también la Constitución va a tratar de establecer pautas específicas en orden a la dirección de la política de defensa, en orden a la actuación de las Fuerzas Armadas. Es decir, por un lado, normas generales que rigen la conducta de las Fuerzas Armadas, que rigen la política de defensa, pero también, por otro lado, la Constitución define normas particulares específicas de aplicación a los miembros de las Fuerzas Armadas y de aplicación en orden a las posibilidades de estructuración de la política de defensa y seguridad del Estado. Estas normas, que podríamos denominar de alguna forma la Constitución de la Defensa, vienen dibujadas de alguna manera en el propio texto constitucional. Particularmente podríamos citar en este sentido el artículo 8 de la Constitución, el artículo 10.2 de la Constitución, el artículo 15 de la Constitución, el artículo 30 de la Constitución, el artículo 66 de la Constitución, el artículo 94, 96, 95, 97 de la Constitución y también el artículo 116 y el artículo 169 de la Constitución.
Pues bien, ¿qué es lo que podemos empezar a decir respecto a esta afirmación que acabamos de comentar, cuál es la Constitución de la Defensa? En primer lugar, en un plano teórico, lo que podríamos decir es que realmente no todas las cuestiones relativas a la Constitución de la Defensa, es decir, relativas a la cuestión de la posibilidad de hacer uso de la fuerza por parte del Estado, o la posibilidad de reconocer en el propio texto constitucional el concepto de guerra, es una cuestión indiscutible. Es decir, en este sentido o en esta materia los Estados actúan de distinta manera. Hay que tener en cuenta que desde cierto punto de vista podríamos afirmar que hay una cierta tendencia de algunos grupos, de algunos sectores doctrinales que critican, que vienen a criticar de alguna manera la posibilidad de insertar conceptos relativos al uso de la fuerza dentro del texto constitucional. En cierto modo, este tipo de conductas o este tipo de tendencias pacifistas, antibelicistas, vienen a fundamentarse particularmente en la incoherencia que de alguna forma vendría a suponer el reconocer, por un lado, conceptos como pueden ser la idea de la dignidad de la persona, como pueden ser conceptos relativos a los derechos fundamentales, como puede ser el propio derecho a la vida. Pues bien, sería de alguna forma para estas tendencias incoherente reconocer estos conceptos dentro del texto constitucional, mientras que a la vez se reconocen de forma paralela en el mismo texto constitucional conceptos como guerra, posibilidad de uso de la fuerza o alternativas de presión relativas a las Fuerzas Armadas. De alguna manera, esta contradicción se podría ver muy particularmente en nuestro texto constitucional, concretamente en el artículo 15 de la Constitución. Es decir, el artículo 15 de la Constitución reconoce el derecho fundamental a la vida, reconoce el derecho fundamental a no ser lesionado en la integridad física y, sin embargo, paralelamente reconoce la posibilidad de instauración de la pena de muerte según lo que establezcan las leyes penales militares. Es decir, es verdad y es cierto que la Ley Orgánica 11/1995 de abolición de la pena de muerte abolió esta posibilidad en el sentido de que extinguió en el Código Penal Militar la posibilidad de que se pudiera condenar a una persona a través de las leyes penales militares a la pena de muerte. Pero la realidad, como afirma Nevado Batalla, es que este concepto o esta posibilidad sigue vigente en la Constitución, aun cuando una norma posterior, una ley orgánica, como no podía ser de otro modo, haya eliminado esta posibilidad. Quiere esto decir que otra ley orgánica, establecida por mayoría absoluta, podría en un momento dado devolver la vigencia de la pena de muerte para un caso concreto o para alguna situación excepcional que pudiera vivir nuestro Estado en una situación bélica. Quiere esto decir que, de alguna forma, esta incoherencia entre el reconocimiento de preceptos que podemos decir propios del derecho natural, que son la dignidad de la persona, los derechos fundamentales, los derechos humanos, y por otro lado, a la vez, reconocer la posibilidad de uso de la fuerza, ha llevado a una cierta contradictio in terminis que algunos estados han tratado de salvaguardar o han tratado de salvar buscando hacer también afirmaciones antibelicistas dentro del propio texto constitucional. Es decir, podemos citar aquí los casos más representativos, cuáles son el caso de la Ley Fundamental Alemana en su artículo 26 o la Constitución de Japón en su artículo 9. También por motivos históricos, fundamentalmente, dada la situación de posguerra de estos países. En el caso alemán, el artículo 26 de la Constitución, en efecto, a efectos, como digo, de restar valor o criterio a esta contradictio in terminis, ha constitucionalizado
la proscripción de las denominadas guerras de agresión. Es decir, el artículo 26 afirma que queda prohibido todo acto susceptible de inquietar la convivencia entre los pueblos, de tal manera que la guerra de agresión es inconstitucional y la promoción de la guerra de agresión puede ser incluso perseguida penalmente. Lo mismo se puede decir, como digo, incluso en mayor grado respecto a la Constitución de Japón. Es decir, la Constitución de Japón, en su artículo 9, también hace una negación de su derecho a la posibilidad de hacer un uso soberano de la guerra, e incluso llega más allá y afirma que no tendrá ningún tipo de potencial bélico y renuncia a su derecho de uso de la fuerza como método de resolución de conflictos, y renuncia a su derecho de tener unas fuerzas armadas y, como digo, un determinado potencial. Ahora bien, hay que decir que aun cuando en efecto, en términos explícitos, estos textos constitucionales hacen una recepción de estos conceptos antibelicistas, hacen una recepción de estos conceptos pacifistas, podríamos decir, la realidad de los hechos ha llevado a observar que esta recepción de estos conceptos pacifistas es relativa. No puede llegar hasta un nivel de intensidad determinado, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque estos textos constitucionales no han renunciado a su derecho a la autodefensa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque de facto estos países no han podido renunciar a sus obligaciones, a sus compromisos a nivel internacional. Por poner un caso, o por poner, hablar de los que hemos citado, en el caso alemán, la propia ley fundamental alemana, la propia Constitución alemana, en su artículo 115, reconoce la posibilidad de declaración de guerra en caso de agresión, con lo cual se reserva la posibilidad de uso del derecho a la autodefensa. Y en segundo lugar, la realidad de los hechos llevó, en el caso alemán, bien pronto a que, primero por la Guerra Fría, tuviera que adscribirse al Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN, y posteriormente, también como consecuencia de sus compromisos internacionales, haya tenido que, primero con la ONU, también con la OTAN o también con la Unión Europea, haya tenido que participar en misiones bélicas en el extranjero, bien en Afganistán, bien en Kosovo, bien en Somalia, bien en Líbano. Eso por una parte. En el caso de Japón, la cuestión ha sido igual. Es decir, aunque Japón declara en esos términos tan expresivos el carácter pacífico del Estado japonés, la realidad es que tampoco ha rechazado su derecho a la autodefensa. Cuenta, en primer lugar, con el apoyo adicional de los Estados Unidos, y también cuenta con unas fuerzas militares operativas, cuáles son las fuerzas de autodefensa de Japón, que se han ido constituyendo en un nivel más o menos similar al que pueden tener otros países, en nuestro caso europeos, o otros países de la zona, salvando China o Corea del Norte. Y por otro lado, obviamente, de hecho, tampoco ha podido rechazar o hacer caso omiso de sus compromisos internacionales. Véase así que ha tenido que participar también en la Operación Libertad Duradera en favor de los Estados Unidos y en la operación contra la piratería. De hecho, en el caso de Japón, como dice Seike Sakamura, se está empezando a dar una corriente en pro de la reforma del artículo 9 para tratar de adaptarlo a las necesidades modernas y a las necesidades internacionales y a las obligaciones internacionales de Japón con respecto a terceros países o con respecto a otros países. En este sentido, Seiki Sakamura lo que afirma es que realmente este postulado de pacifismo antibelicista de alguna manera no ha servido de método disuasorio lo suficientemente eficaz para, dada la posible desestabilización de la zona, impedir en algunos casos
una hipotética acción de otro país con respecto a Japón, dividiendo la situación en el hecho de que precisamente la adopción de posturas pacifistas lleva a un efecto contrario de aquel que se persigue a través de la adopción del texto constitucional de este tipo de conceptos. En España, por ejemplo, si bien obviamente no hasta el nivel de recepcionar este tipo de conceptos en la Constitución, hay que reconocer que de un tiempo a esta parte ha habido una política, como dice Expósito Moro, en pro de ocultar el concepto de guerra. Es decir, de alguna manera, desde ciertos sectores políticos también se ha manifestado una cierta tendencia pacifista, antibelicista, hasta el extremo de tratar incluso de ocultar cuál era la verdadera función que estaban realizando nuestras tropas en un contexto bélico como era el de Afganistán. De tal manera que incluso el concepto de guerra ha venido a ser, como dice Expósito Mora, una especie de tabú político-lingüístico. Bien, sea como fuere, la realidad es que independientemente de este tipo de tendencias que buscan una solución radical o una adopción radical de postulados de tipo pacifista, de tipo antibelicista, y fuera también de que en algunas ocasiones una sociedad, una comunidad política, por el contexto histórico, por el contexto político, puede verse empujada a recepcionar o a hacer afirmaciones de este tipo, antibelicista o pacifista, dentro incluso del propio texto constitucional, la realidad nos indica que hay dos razones fundamentales que apoyan la oportunidad de recepcionar, de integrar, de positivar en el texto constitucional conceptos relativos a las Fuerzas Armadas, conceptos relativos a la política de defensa y la seguridad. En primer lugar, como hemos podido ver, en razón al reconocimiento expreso del derecho a la autodefensa del Estado, de los ciudadanos y del orden político. Es decir, la realidad histórica, de alguna manera, nos indica, sobre todo la del siglo XX, nos indica que los países excesivamente cautelosos, excesivamente cándidos, en alguna ocasión han sido absorbidos por otro tipo de estados, incluso han subvertido su régimen de derechos fundamentales, su régimen basado en el principio de dignidad de la persona, sustituyéndolo, obviamente, por ordenamientos antitéticos con lo que son los principios de reconocimiento de los derechos humanos. Por tanto, el gobierno del Estado, los poderes representativos del Estado deben de actuar, deben de gobernar, deben de legislar, tratando de tener una postura no excesivamente medrosa, no excesivamente ilusa de lo que son las relaciones internacionales y teniendo previsión de cualquier contingencia, de cualquier hecho hipotético, por raro que este puede parecer. Por poner un ejemplo, podríamos citar el suceso del islote Perejil en el año 2002. Por tanto, tanto en cuanto se puede decir que la defensa del Estado es un fin primario del Estado, por cuanto, de alguna forma, sin la defensa del Estado, a lo mejor no se puede buscar o lograr otro tipo de objetivos fundamentales del Estado, cuáles son precisamente la salvaguarda de los derechos fundamentales. Pues bien, a efectos de consecución de dichos fines, la defensa debe de ser un concepto, en cierto modo, que debe de figurar efectivamente dentro del texto constitucional. Es decir, de alguna forma la defensa, de alguna forma la dirección de la política de defensa y la actuación de las Fuerzas Armadas parece un concepto lo suficientemente fuerte y con una entidad de suficiente envergadura como para que efectivamente dentro del texto constitucional haya referidos conceptos a este tipo de cuestiones. Eso por un lado. Y en segundo lugar, para resaltar las funciones, las obligaciones o la vocación del Estado cara al cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Es decir, de alguna forma, como nos dice Bobbio, es verdad y es real que el uso de la fuerza desde la base del derecho en algunos casos es el único medio a efectos de tratar de evitar que algunos estados
violen las normas más elementales de convivencia. Por tanto, a efectos de salvaguarda o de resaltar la vocación del Estado en orden a la protección también internacional de los derechos humanos y del orden pacífico entre los pueblos, también es conveniente resaltar en la Constitución aspectos relativos a la defensa, aspectos relativos a la seguridad y aspectos relativos al funcionamiento básico de las Fuerzas Armadas. Sobre todo, como digo, en orden a la vocación de protección del Estado, también como ente en una colectividad internacional, frente a violaciones básicas del derecho internacional o violaciones básicas de derechos humanos. En este sentido, podríamos citar algunos casos señeros, como podrían ser, por un lado, la Primera Guerra de Irak, en el año 1990, frente a la invasión de Kuwait, o la propia Operación Libertad Duradera frente al régimen talibán de Afganistán, ambas bajo cobertura del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pues bien, de conformidad a estos aspectos teóricos básicos, podríamos llegar a definir o tratar de dar una definición sobre lo que se puede entender por Constitución de la Defensa. Podríamos decir, en este sentido, que la Constitución de la Defensa es o son aquel conjunto de normas de rango constitucional que marcan unas directrices determinadas al gobierno, unas directrices determinadas al poder representativo, al poder legislativo del Estado, a efectos de protección de la soberanía, de la independencia del Estado, protección de los ciudadanos del Estado, tanto a nivel interno como en la medida de lo posible a nivel internacional, protección de la integridad territorial, protección de la indemnidad del régimen constitucional y, por otro lado, también aquel conjunto de normas de rango constitucional o contenidas dentro de la Constitución que tratan de promover ese orden internacional pacífico en las relaciones entre los pueblos. Hay que decir que, si bien es verdad que en nuestro constitucionalismo histórico vamos a encontrar constituciones, como por ejemplo la Constitución de 1812, la Constitución de 1877 o la Constitución de 1876, como digo, en España, que hacían mención en un título concreto o en una sección concreta de la Constitución o en un número correlativo de artículos sobre materias relativas a las Fuerzas Armadas, al Ejército, y a la cuestión del derecho a la autodefensa, a la guerra, etc. Y de la misma manera también que en el derecho comparado podemos encontrar textos normativos que efectivamente también regulan la cuestión de la defensa en un título concreto de la Constitución, como puede ser la Constitución del Perú de 1993 o como puede ser la Constitución de Bélgica de 1994 o la Constitución de Sudáfrica de 1996. Pues bien, a pesar de que efectivamente hay textos constitucionales que regulan esta cuestión en un título concreto, en una sección concreta de la Constitución con un número correlativo de artículos, la realidad es que en nuestro texto constitucional lo que podemos denominar como Constitución de la Defensa no se haya contenido en un título concreto, sino que andan de alguna forma dispersos a través de la Constitución. Antes hemos citado algunos artículos, cuáles son el artículo 8, el artículo 10, el artículo .5, el artículo 15, el artículo 30, el artículo 66, el artículo 62.h, el artículo 116, 94, 95, etc. Pues bien, este conjunto normativo, de alguna forma, nos da las bases elementales sobre las cuales se va a estructurar el funcionamiento y la organización de las Fuerzas Armadas y se va a estructurar la dirección de la política de defensa y la política de seguridad dentro de nuestro ordenamiento constitucional. En este sentido, en este compendio básico de artículos podemos encontrar, en primer lugar, preceptos que van a definir el marco constitucional general de actuación de las Fuerzas Armadas y de la dirección de la política de defensa, y luego un marco constitucional concreto de regulación de la actuación interior y exterior de las Fuerzas Armadas y de las posibilidades en orden a la hilvanación de la política de defensa. Pues bien,
este marco, en primer lugar, este marco constitucional general que determina las posibilidades de actuación de las Fuerzas Armadas y determina la política de defensa, surge principalmente del artículo 9.1 de la Constitución. Es decir, el artículo 9.1 de la Constitución nos dice que todos los ciudadanos y todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Por tanto, quiere decir que todos los poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, la administración, los gobiernos autonómicos, están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y, por tanto, también, obviamente, el poder militar. Quiere esto decir, por tanto, que el poder militar está subordinado al régimen constitucional. Y, de la misma manera que España se constituye de alguna forma en un Estado democrático de derecho y, de alguna forma, el pueblo es el soberano que elige a través de elecciones periódicas a sus representantes, va a ser o se va a establecer que el gobierno, de acuerdo al artículo 97, sea el órgano legitimado democráticamente que va a ostentar la capacidad de dirección de las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, van a ser las Cortes el órgano con capacidad para legislar cuestiones relativas a las Fuerzas Armadas y cuestiones relativas a la dirección de política de defensa y seguridad. Por tanto, quiere decir que de alguna forma el mando o los órganos con capacidad para legislar sobre materia relativa a las Fuerzas Armadas y sobre materia relativa a la defensa pueden cambiar en cada legislatura, de acuerdo al concepto básico de Estado democrático de derecho en el cual España se constituye. El ejército, por tanto, no tiene capacidad directa, no tiene capacidad unilateral o no puede actuar motu propio, sino que solo puede actuar de forma subordinada. Es decir, en cuanto el poder militar está subordinado a la Constitución, precisamente por ello el poder militar se encuentra subordinado al poder constituido, esto es, al Ejecutivo y al poder representativo, que van a ser precisamente los órganos legitimados democráticamente que van a tener capacidad, en primer lugar, para la dirección de la política de defensa, en el caso del Ejecutivo, y capacidad para legislar en materia de defensa, en materia de Fuerzas Armadas. Por tanto, misiones en el exterior, posibilidades de intervención en casos de urgencia, posibilidades incluso de declaración de guerra en los estados constitucionales, no son funciones que competan a las Fuerzas Armadas, sino que son funciones que obviamente competen al Ejecutivo y al Legislativo en cuanto a su capacidad de legislar sobre materia relativa a las Fuerzas Armadas y la dirección de ellas. En nuestro ordenamiento jurídico, no obstante, hay una sola excepción a esta regla general. Una sola excepción a esta regla general, que podríamos decir que se encuentra en el artículo 62.h de la Constitución. Es decir, en este artículo se prevé que Su Majestad el Rey tiene la función de ser el mando supremo de las Fuerzas Armadas. En términos similares, se declara, me parece, el artículo 2 de la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional y el artículo 3 de la Ley 39/2007 de la carrera militar. Por tanto, en casos, podríamos decir, en casos absolutamente extraordinarios, en los cuales se diera la vicisitud de que ni el gobierno pudiera gobernar, ni el legislativo pudiera legislar, de alguna forma sobre ese artículo, el
el artículo 62.h, que establece literalmente el mando supremo de las Fuerzas Armadas en la persona de Su Majestad el Rey, podría darse el caso de que Su Majestad el Rey asumiera lo que se viene a denominar el poder de reserva. Es decir, como se dio en su día, el 23 de febrero de 1981, o podríamos especular con un secuestro de la Cámara Baja en, por ejemplo, bien sea la sesión constitutiva del Congreso o bien sea, por ejemplo, en la sesión del debate sobre el Estado de la Nación. Pues bien, en estos casos absolutamente extraordinarios, en los que de alguna manera se produjera una especie de vacío de poder, en los cuales solo quedaría algún poder residual, bien en manos del Senado o bien en manos de los gobiernos autonómicos de las comunidades autónomas, podría decirse que sobre la base de ese artículo 62.h, también sobre la base de que en el fondo el rey ostenta el cargo de capitán general del ejército de tierra, del ejército del aire, de la armada, y que el artículo 7 de la ley 39/2007 también prevé la obediencia y el respeto por parte de los militares a la figura de Su Majestad el Rey y de los mandos. Pues bien, sobre la base de esos artículos constitucional 62.h y de rango legal, podría decirse que el rey asumiría o podría asumir en ese caso concreto el poder de reserva. Bien, es verdad que hay parte de la doctrina, hay profesores que vienen a negar dicha posibilidad. Por ejemplo, López Guerra, Torres del Moral, Vizcasillas, Matesan, alguno más. Pero la realidad de los hechos, como se suscitó en la práctica en ese día 23 de febrero de 1981, nos indica a pensar que efectivamente esa posibilidad existe. Y existe y deviene de alguna forma expresamente configurada en la Constitución. Y de hecho hay una gran parte de la doctrina constitucional que afirma o que apunta en esa dirección. Por ejemplo, Jorge de Esteban, García Trevijano, Venterría, Seco Serrano, Porras Ramírez, Fernández Segado, Cotino Hueso, etc. Pues bien, ahora bien, de acuerdo a la doctrina, esta posibilidad, este poder de reserva, solo se justificaría en ese caso extraordinario, en ese caso excepcional, en el cual se diera un vacío de poder. Y siempre y cuando, de alguna forma, el rey publicitara cada uno de los pasos fundamentales en orden a la restauración del sistema constitucional y que toda su voluntad fuera encaminada a ese afán de proteger el ordenamiento constitucional vigente. De alguna forma, como dice también en el Lo de Viñón, esta posibilidad se podría dar en aquellos casos en los que ni por un lado las previsiones constitucionales ni por otro lado las previsiones legales al efecto pudieran cubrir esa situación episódica, esa situación excepcional de vacío fuera de este caso excepcional y fuera de esta afirmación. Por tanto, volviendo al terreno de los aspectos generales constitucionales que vienen a definir las posibilidades de funcionamiento de las Fuerzas Armadas y de dirección de la política de defensa, como digo, volviendo a este tema, por un lado encontramos las previsiones constitucionales, pero por otro lado encontramos previsiones internacionales que también, en algunos casos puntuales, van a establecer reglas de actuación concretas para la actuación de las Fuerzas Armadas. Es sabido que, por un lado, el artículo 93 y por otro lado, el artículo 94 de la Constitución vienen a establecer las posibilidades de sentar tratados internacionales con otros estados, con otras organizaciones internacionales para la búsqueda de objetivos comunes. El artículo 93 prevé efectivamente por ley orgánica que se pueda ceder a instancias internacionales la posibilidad de
recopilar, podemos decir de alguna manera, facultades determinadas en la Constitución. Por otro lado, el artículo 94 de la Constitución afirma que, en algunos casos, cuáles son tratados internacionales de carácter militar, tratados internacionales de carácter político, tratados internacionales que supongan costes para la hacienda pública, tratados internacionales que afecten a la integridad del Estado, tratados internacionales que afecten al título primero de la Constitución, tratados internacionales que requieran actos legislativos para su ejecución, requieren asimismo previamente la autorización de las Cortes para otorgar el consentimiento en orden a la adscripción por parte de España de ciertos, concretamente de esos tipo de tratado internacional. Pues bien, a través de esa vía, a través del artículo 93 y del artículo 94 de la Constitución, se ha ido creando un importantísimo acervo normativo en materia de interrelación internacional, en materia de defensa, en materia de seguridad. Podemos aquí resumir de alguna manera en niveles en qué consiste este acervo de normas internacionales en materia de defensa y en materia de seguridad. Podemos citar en primer lugar la Carta de las Naciones Unidas. Podríamos citar también, obviamente, el Tratado de la Unión Europea de 1992 en su versión establecida por el Tratado de Lisboa de 2007, vigente desde 2009, concretamente los artículos 23 y siguientes, que vienen a definir el plan común de seguridad y defensa de la Unión Europea. Podríamos hablar también o citar la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, que se ha traducido en distintos subtratados, como el Tratado de Helsinki o de Cielos Abiertos. Podríamos citar también el Tratado 5+5, o podríamos citar, obviamente, el Tratado del Atlántico Norte, suscrito por España en mayo de 1982. Pues bien, todo este acervo normativo, de alguna forma, también define cuestiones elementales relativas al funcionamiento de las Fuerzas Armadas y política de defensa y seguridad. Nosotros vamos a destacar aquí solo el Tratado de la Unión Europea. Es decir, qué duda cabe que, de alguna forma, el Tratado de la Unión Europea ha supuesto una cesión de soberanía quizás mayor de la que muchos pudiéramos esperar. Es decir, a partir del Tratado de la Unión Europea, a partir de nuestra adscripción y a partir de la evolución que ha ido tomando en las instituciones europeas, sabemos que existe un consejo de jefes de gobierno y presidentes de la Unión Europea, existe un consejo de ministros de la Unión Europea que toman decisiones de manera muy importante que afectan a los Estados miembros. Por poner un ejemplo, solo habría que citar la política económica monetaria europea. Es decir, todos sabemos que de alguna forma la reforma del artículo 135 de la Constitución, llevada a cabo en septiembre de 2011, no solo fue una cuestión motivada por la situación de crisis y la mala gestión de la crisis, sino que también fue motivada, obviamente, por nuestra adscripción en la Unión Europea, por cuanto efectivamente hay una política económica monetaria común que, de alguna forma, tiene que velar por los intereses de todos, tiene que velar sobre todo por la estabilidad de la moneda, cual es el euro, a nivel internacional. Pues bien, obviamente, hoy no solo somos nosotros los que podemos decidir en un momento dado, en aspectos económicos, cuánto queremos gastar o cuánto podemos gastar. Por lo mismo que hay una política común, económica, monetaria, europea, que se refleja en esa moneda única que es el euro, también podemos hablar de que efectivamente, de acuerdo al
Tratado de la Unión Europea, de acuerdo al artículo 20, de acuerdo a los artículos 23 y siguientes, hay un plan común de seguridad y defensa de la Unión Europea. Y quiere decir esto que de alguna forma, no en un sentido pleno, pero sí esa pauta que hemos establecido, o que hemos dicho al principio, que afirma que son el poder ejecutivo y el poder representativo el que, en todo caso, dicta las posibilidades de actuación de las Fuerzas Armadas y las posibilidades de dirección de la política de defensa y la política de seguridad, de alguna forma, dada nuestra adscripción a la Unión Europea, se va a ver en algún punto matizada. Es decir, algunas cuestiones no son o no van a ser decididas por el poder constituido a nivel interno, sino que algunas cuestiones concretas de tipo general van a ser definidas por un poder constituido a nivel europeo, cual es el Consejo de Jefes de Estado de la Unión Europea o el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Realmente debemos decir que el Tratado de la Unión Europea, en su artículo 46, afirma que las actuaciones de defensa o las misiones acordadas en el seno de la Unión Europea, en cierta manera, son voluntarias por parte de los Estados. Ahora bien, hay que reconocer que todo convenio, todo pacto, supone o tiene una vocación de cumplimiento de unos determinados objetivos comunes. Y obviamente todo convenio, todo pacto tiene derechos y obligaciones. Es decir, se trata de colaboración, se trata de ayuda mutua. Tanto de ahí que se pueda producir o se haya producido en casos puntuales o se pueda producir en casos puntuales una traslación de esos órganos legitimados que son aquellos encargados de dirección del funcionamiento de las Fuerzas Armadas o dirección de la política de defensa. Podemos traer aquí algunos casos concretos que demuestran que efectivamente esto puede ser así, aparte de la situación económica o la situación de emergencia económica que hemos citado. Es decir, podemos recordar el año 2005, cuando el Ejecutivo del momento, justo poco después de conseguir el gobierno, de forma incoherente, de forma extraña, incluso podríamos decir en cierta manera secreta, después de haber retirado las tropas de forma intempestiva del teatro de operaciones de Irak, volvió a enviar una fragata, concretamente la Álvaro de Bazán, a efectos de participar en una operación de bombardeo de suelo iraquí, bajo mando de la Armada de los Estados Unidos. En segundo lugar, podríamos citar también, en el año 2010, el envío también a Irak de tropas, concretamente un contingente de 50 guardias civiles para actuar en ese teatro de operaciones en Irak. Si bien en este caso había una diferencia, y es que en el año 2005 todavía no se había producido la aprobación de la Ley 5/2005 que exigía la autorización del Congreso al envío de tropas, pero en todo caso era absolutamente contradictorio con lo que había sido la promesa del Ejecutivo en orden a la retirada de fuerzas militares de Irak. En este segundo caso, en abril de 2010, manda un segundo contingente y esta vez sin realizar la preceptiva autorización del Congreso en orden al envío de cualquier tipo de tropas, que ya era realmente una ley vigente. Posteriormente ha habido algún caso más de envío de tropas al exterior sin pasar por el preceptivo requisito de autorización del Congreso que establece el artículo 17 de la Ley 5/2005 de Defensa Nacional, como
fue el caso de un envío a Somalia de un avión P-3 de la patrulla. No sé si habrá algo más. Yo no quiero criticar este tipo de actos, este tipo de situaciones. No lo hago con ningún ánimo de acritud, sino que lo único que pretendo decir con esto es que efectivamente, o trato de probar la afirmación anterior, en el sentido de que efectivamente nuestras obligaciones, nuestros compromisos en orden a tratados de carácter internacional en materia de defensa, en materia de seguridad, pueden llegar a ser de tal envergadura o de tal calado que pueden dar lugar a obviar incluso algunas de las reglas de nuestro derecho interno. Es decir, por un lado, bien por razones de oportunidad política, bien por razones de oportunidad histórica o por razones de Estado, vemos que efectivamente cabe la posibilidad de que en ciertas ocasiones concretas el peso de las relaciones internacionales sea tal que lleve a obviar reglas insitas a nuestro derecho interno. Por tanto, ello nos lleva a decir y a afirmar que hay un marco de regulación de las funciones genéricas de las Fuerzas Armadas y un marco de regulación de la dirección de la política de defensa y de seguridad que está efectivamente establecido en la Constitución. Marco general, genérico. Pero también hay otro marco general que está en ese acervo de tratados internacionales, bien sea a gran nivel, como puede ser el Tratado OTAN, como puede ser el Tratado de la Unión Europea, pero también en convenios bilaterales, sobre todo con países sudamericanos, sobre todo con otros países o terceros países, y obviamente también con los Estados Unidos. Concretamente el convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América en materia de defensa, me parece que de diciembre del año 1988. Este compendio normativo también, en algunos casos concretos, puntualiza en nuestro ordenamiento jurídico algunas posibilidades de actuación de las Fuerzas Armadas en algunos casos. Pues bien, respecto a lo que podríamos ya entrar en el tema de marco constitucional de actuación interna y actuación externa de las Fuerzas Armadas y de dirección de la política de defensa. Es decir, hemos visto, por un lado, el marco constitucional general, que se constituye, en primer lugar, en la Constitución, y por otro lado, podríamos hablar de ese marco, de ese acervo internacional compuesto por todos los tratados internacionales, todos los acuerdos bilaterales en materia de seguridad y defensa. Y ahora vamos a tratar de dar algunas pinceladas al respecto de lo que sería el marco constitucional, de alguna forma concreto, de acción interior y de acción exterior de las Fuerzas Armadas y de la política de defensa. El marco básico concreto de actuación de las Fuerzas Armadas viene definido en primer lugar en el artículo 8 de la Constitución y en segundo lugar en el artículo 97 de la Constitución. El artículo 8 nos viene a decir que efectivamente las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y la Armada, tienen como misión garantizar la soberanía y la independencia del Estado, garantizar la integridad territorial y garantizar el ordenamiento constitucional. Mientras que el artículo 97 afirma que el gobierno tiene por función guiar la política interior y exterior, guiar la administración civil y militar y, asimismo, la defensa del Estado. Pues bien, obviamente, de acuerdo a este artículo 97, en primer lugar, habría que decir que el gobierno dirige la política interior y exterior
sobre todo para conseguir implementar de alguna forma su proyecto político desarrollado en las elecciones. La política interior y exterior se desarrolla, como no puede ser de otro modo, a través de las posibilidades normativas, en primer lugar, del Ejecutivo, es decir, a través de la posibilidad de presentar proyectos de ley, iniciativa del Ejecutivo, iniciativa legislativa del Ejecutivo, a través de las normas que puede decretar el Gobierno con rango de ley, a través de la potestad reglamentaria. La política del Gobierno tiene dos manifestaciones, como dice el propio, como deja entrever el propio artículo 97. Tiene una manifestación interior y una manifestación exterior. La política interior se manifiesta o se concreta a través de lo que podríamos denominar las carteras ministeriales, por decirlo de alguna forma. La política exterior se manifiesta sobre todo a través de la posibilidad que tiene el Gobierno de otorgar el consentimiento del Estado también para tratados internacionales. Es decir, el Gobierno tiene, en cierto sentido, bastante capacidad o hay cierta flexibilidad, por decirlo de alguna forma, en establecer tratados internacionales con otros estados. Ahora bien, nuevamente volvemos a la situación anterior. El Gobierno puede establecer tratados internacionales siempre y cuando se ajuste a lo establecido en la Constitución. Es decir, la política del ministro de Exteriores, la política del Ministerio de Defensa o del ministro de Defensa, la política de los agentes consulares o de las agencias diplomáticas deben también subordinarse al principio de supremacía constitucional, lo cual quiere decir que todo tratado que se establezca a nivel internacional tiene que ser coherente con lo establecido en la Constitución y tiene que ser coherente en particular con los principios y valores establecidos en la Constitución, particularmente en el título preliminar, como puede ser la dignidad de la persona, como puede ser igualdad, justicia, pluralismo político, y también tiene que ser coherente con el reconocimiento de los derechos fundamentales del título primero de la Constitución. Tal es así que, de hecho, todo tratado de carácter político, lo hemos dicho antes, o de carácter militar, tiene que pasar el filtro de autorización de las cámaras a efectos de su suscripción, lo cual es una manera de asegurar que efectivamente la política exterior, la política de defensa del Gobierno se ajusta a los preceptos establecidos en la Constitución. Y llegando más allá, de acuerdo al artículo 95, cualquier tratado internacional que se suscriba que fuera incompatible con lo establecido en la Constitución requeriría, como no puede ser de otro modo, la reforma de la Constitución. Pues bien, hay que decir que este postulado básico, por otro lado, cuál es el establecido en el artículo 8.1, que afirma cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas, en orden a la garantía de la soberanía, de la independencia, de la integridad territorial y de la integridad del ordenamiento constitucional, no hay que comprenderlo en sentido estricto, sino que hay que comprenderlo en sentido amplio. De tal manera que ese concepto, integridad territorial, se entiende también a la vez como la posibilidad dentro de nuestro Estado de que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con otros cuerpos de seguridad en orden a tratar de salvaguardar vidas humanas
o bienes de los ciudadanos en casos de catástrofes, en casos de calamidades o de grandes desastres, como establece concretamente la propia Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional o la propia disposición tercera adicional de la Ley 39/2007 de la carrera militar. Por tanto, la integridad territorial se puede ver en orden a la garantía respecto a una posible irrupción de un tercer país en nuestras fronteras, como fue el caso del islote de Perejil del año 2002, pero de la misma manera la integridad territorial también se interpreta como posibilidad de las Fuerzas Armadas a nivel interior de participar con otros cuerpos de seguridad de acuerdo a lo que establecen las leyes, y como se suscitó, por ejemplo, en abril de 2004, cuando se posibilitó que el Ejército de Tierra pudiera vigilar la vía del AVE Madrid-Sevilla, por cuanto se había encontrado efectivamente también un artefacto en la vía del mismo calado o del mismo tipo que aquel que había estallado en la jornada del 11 de marzo de 2004. Por tanto, es una posibilidad lógica que también de alguna forma viene hilvanada con lo que es las posibilidades de declaración del estado de alarma, excepción y sitio del artículo 116 de la Constitución. Recuérdese también aquí el Real Decreto 1673/2010 para la normalización del servicio público fundamental del servicio aéreo. Es decir, en aquella situación de caos fue precisamente el Ejército del Aire el que se encargó de ciertas funciones, aun cuando realmente la Ley Orgánica 4/1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio, solo prevé acciones individualizadas de las Fuerzas Armadas para el caso de declaración del estado de sitio. Por otro lado, esa interpretación amplia del concepto de protección territorial también supone, obviamente, protección de los nacionales tanto a nivel interno como a nivel también externo, protección de intereses nacionales, también en alta mar, y de acuerdo también a lo que establece el preámbulo de la Constitución, cuando afirma que el Estado tiene como objetivo participar en el desarrollo y la cooperación entre los pueblos a efectos de crear unas relaciones pacíficas entre todos los estados de la Tierra, pues obviamente también supone la posibilidad de participar en misiones internacionales para salvaguarda de vidas humanas ante grandes calamidades, grandes desastres naturales. Por tanto, el concepto contenido en el artículo 8.1 relativo a garantizar la integridad territorial no se debe conceptuar, como dice también Oliver Araujo, no se debe conceptuar en sentido estricto, sino que también se debe interpretar en sentido amplio. Ahora bien, hay que decir que esta forma amplia de interpretación del artículo 8.1, esta forma de comprensión de las posibilidades de salvaguarda, de salvaguarda de la integridad del Estado, in extenso, podríamos decir, ha llevado a una diversificación de las funciones de las Fuerzas Armadas. Es decir, ha llevado a una diversificación tal en la cual las Fuerzas Armadas realizan desde funciones de vigilancia, a veces en cooperación con los cuerpos de seguridad del Estado, funciones de apoyo logístico a misiones de tipo de investigación, cual es, por ejemplo, la del buque oceanográfico Hesperides, funciones de ayuda humanitaria y, obviamente, funciones en teatros de operaciones que verdaderamente son de carácter bélico en sentido estricto, lo cual ha llevado a que, efectivamente, en algunos casos, las Fuerzas Armadas
se vean abocadas a situaciones en las cuales hay bajas en un número importante de sus miembros. Lo cual, de alguna manera, en nuestro ordenamiento jurídico ha requerido de un refortalecimiento, por decirlo de alguna manera, de las causas que llevan a utilizar o desplegar a las Fuerzas Armadas en teatros de operaciones, no tanto relativos con ayuda humanitaria ante catástrofes, ante grandes calamidades, sino sobre todo en esos casos en los cuales nuestras Fuerzas Armadas tienen que cumplir misiones en el exterior de carácter bélico en sentido estricto, es decir, en teatros de operaciones donde realmente se están dando situaciones de guerra, en el sentido literal de la palabra. Realmente nuestra Constitución, si la analizamos, no contiene grandes previsiones en orden a determinar el interprocedimental que habilitaría a desplegar a las Fuerzas Armadas en el exterior. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en la Ley Fundamental Alemana, el artículo citado, 115, que establece pormenorizadamente cuál es el interprocedimental que se debe llevar a cabo a efectos de determinar la posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas en un teatro de operaciones de este tipo, nuestra Constitución no establece cauces concretos. Es decir, tampoco se vienen a establecer cauces muy definidos de en qué grado o en qué forma de participación pueden actuar las Cortes o pueden participar las Cortes en este tipo de decisiones. Realmente, si analizamos los artículos citados, las posibilidades de participación de las Cortes en este tipo de cuestiones se reducen a la labor de control del gobierno, se reducen a la posibilidad de legislar en materia de cuestiones de Fuerzas Armadas y política de defensa, declarar los estados de alarma, excepción y sitio del artículo 116, aprobar los presupuestos generales del Estado en las cuestiones relativas a materia de defensa, pero realmente no hay ningún artículo que venga a hacer entender que las Cortes, por ejemplo, pueden participar de alguna forma en las decisiones del Estado en orden a desplazar tropas al exterior. Sobre todo, puntualizo en estos casos específicos cuáles son desplazamiento de tropas a teatros bélicos en sentido estricto. La Ley Orgánica 6/1980 de Defensa Nacional simplemente establecía que esta función, de acuerdo a lo que establece el artículo 97 de la Constitución, devenía en competencia del Ejecutivo. Ahora bien, como digo, el hecho de la interpretación in extenso del artículo 8 ha devenido en una pluralidad de situaciones a las que se ve abocada las Fuerzas Armadas. Concretamente, alguna de ellas peliaguda, cual es la posibilidad de intervención en teatros, como digo, de carácter bélico en sentido estricto. Y ello ha requerido, de alguna manera, como dice Continuo Hueso, que el desplazamiento de las tropas a ese tipo de teatros de operaciones tenga que estar mayormente legitimada por parte de los órganos que gozan de legitimidad democrática en nuestro país. Es decir, en tanto en cuanto las Fuerzas Armadas se ven abocadas a participar en teatros de operaciones en los cuales puede haber efectivamente un número importante de bajas, lo lógico es que aquellos órganos con capacidad para normar o para dirigir las actuaciones de las Fuerzas Armadas puedan participar en mayor manera, de tal forma que haya un mayor consenso de los órganos con representatividad política en nuestro Estado en orden al desplazamiento de las tropas a esos teatros de operaciones concretos, cuáles son teatros
bélicos en sentido estricto, podríamos decir. Ello motivaría la aprobación de la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional. Obviamente motivada como consecuencias del programa político del Ejecutivo anterior, por cuanto de alguna manera se había llevado a las tropas de Irak, en cierta manera, sin participación de todos los órganos representativos del Estado o de los organismos representativos del Poder Constituyente. La realidad es que, de alguna forma, la Constitución habilitaba a ello, y la propia Ley Orgánica anterior, 6/1980 de Defensa Nacional. Pero, a efectos de legitimar, de lograr mayor consenso en orden a este tipo de actuaciones de las Fuerzas Armadas, como digo, se llevó a la aprobación de la Ley 5/2005. Concretamente en su artículo 17, que dice que en aquellos tipos de operaciones que no estén directamente relacionadas con la defensa de España, se tendrá que pedir la autorización del Congreso con carácter previo al envío de tropas al extranjero. En caso de urgencia, se tramitará, dice ese mismo artículo, la petición al Congreso a través del trámite de urgencia, que supone reducción de plazos, y en casos de absoluta perentoriedad, por decirlo de alguna manera, se podría, de acuerdo al artículo 17.3, enviar las tropas al extranjero, pero siempre pidiendo posterior ratificación a la Cámara Baja. Eso en lo que se refiere a las posibilidades de acción de las Fuerzas Armadas en teatros bélicos en el exterior. Y luego, el artículo 19 determina cuáles son las condiciones generales en orden a la posibilidad de concesión de este tipo de ayudas al exterior. En primer lugar, debe haber una petición formal, por decirlo de alguna manera, del gobierno afectado a nuestro gobierno, o debe de haber una resolución de las Naciones Unidas, o tiene que estar avalada por alguno de los pactos, concretamente de la Unión Europea, o el pacto del Tratado del Atlántico Norte. Tienen que ser operaciones defensivas, humanitarias, y finalmente también deben de ser conformes a la Carta de las Naciones Unidas o conforme a los tratados internacionales que ha suscrito o que están válidamente suscritos por España. Terminando, solo resta pensar en las posibilidades de control establecidos en nuestro ordenamiento jurídico a efectos de vigilar que efectivamente el envío de tropas al extranjero sería por los criterios constitucionales y sería, en este caso, por los criterios establecidos en la Ley Orgánica 5/2005. Principalmente podríamos hablar de alguna forma del control legislativo y, por otro lado, del control del Tribunal Constitucional. El control legislativo simplemente se reduciría a la posibilidad, cuando el gobierno ha hecho caso omiso del deber de pedir, por ejemplo, autorización al Congreso en orden al envío de tropas, se reduce a la posibilidad de hacer interpelaciones, preguntas al gobierno en las cámaras, de acuerdo a lo establecido el artículo 67 de la Constitución. Como se vio en aquel momento, si bien no estaba aprobada todavía la Ley 5/2005, en aquel momento en que se envió envió Álvaro de Bazán a Irak, posteriormente se realizó una abultada cantidad de preguntas al gobierno en las cámaras para preguntarle precisamente por esta incoherencia entre la retirada en perspectiva de las fuerzas de Irak con respecto a la posterior envío de la fragata Álvaro de Bazán a Irak. Respecto al control del Tribunal Constitucional, pues ya hemos dicho que, de acuerdo al artículo 95, todo tratado internacional que
sea contrario a las estipulaciones de la Constitución, requerirá la modificación, la reforma de la Constitución, bien por la vía del artículo 167 de la Constitución o del artículo 168. Y, en su caso, cuando lo pide el Gobierno, el Congreso o el Senado, se puede decantar o se puede pronunciar el Tribunal Constitucional en orden a la oportunidad de dicha reforma, como se suscitó en el caso del Tratado de la Unión Europea con motivo del artículo 13, y posibilitar de esa forma que los ciudadanos de la Unión Europea pudieran votar en las elecciones municipales también en nuestro país. Eso por un lado. De alguna forma, el Tribunal Constitucional tendría la posibilidad de pronunciarse en orden a la constitucionalidad de un tratado internacional cuando éste de alguna manera fuera incoherente con los postulados de la Constitución. Y finalmente, respecto a la posibilidad de pronunciación del Tribunal Constitucional respecto a un envío de tropas a un teatro de operaciones en el exterior sin pasar por los respectivos presupuestos legales establecidos en la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional, pues habría que decir que la única posibilidad sería el control a posteriori del Tribunal Constitucional, de acuerdo a lo que establece el artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Es decir, en tanto en cuanto se interpretara que el envío por parte del Gobierno de fuerzas sin pasar por ese trámite preceptivo, cual es la autorización del Congreso, podría interpretarse como un fraude de ley y de alguna forma el Tribunal Constitucional podría pronunciarse siempre a posteriori respecto a ese envío de tropas, obviando el trámite de solicitud del Congreso a efectos de su implementación. Pues bien, simplemente son unas reflexiones personales, simplemente son unas impresiones genéricas respecto a las cuestiones algunos de los preceptos que contienen alusiones a las Fuerzas Armadas y a la política de defensa en nuestro país, y no sé si hay simplemente unas preguntas. Muy bien,